Hola a todos y todas, pero en especial a todos los que están estudiando en su academia, en su estilo light. Y hoy les quiero hablar de algo. Dice la palabra en Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y qué querrá decir esto de que el que creyere y fuere bautizado? Para poder entender el bautizo el día de hoy, quiero que nos movamos muchísimos años atrás y nos vayamos al momento en que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Les voy a contar un poquito. Entra esta familia de Israel como familia, 12 hijos, entran a Egipto durante una gran hambruna en la cual José, uno de los hijos de Israel, gobernaba Egipto. Y durante 400 años ellos son esclavizados y de ser una familia se convierten en una nación, en un pueblo. Y llega el momento en que Dios, luego de escuchar su clamor acerca de cómo ellos estaban siendo esclavizados en Egipto, dice, yo voy a sacar a mi pueblo y los voy a llevar a esa tierra prometida en donde fluye leche y miel y en donde yo los voy a prosperar y donde les voy a dar esa tierra que juré a sus antepasados. Y luego de un gran proceso, luego de hacer muchas señales a través de Moisés y luego de que el pueblo de Israel y los egipcios pudieran experimentar y conocer a Jehová, a Jesús, ¿verdad? A través de esas señales, el faraón deja libre a los esclavos y se encaminan en ese desierto para llegar a su libertad y para poder celebrar fiesta en el desierto. ¿Y qué pasa en ese momento? Vienen y ellos, pues sí, experimentaron cosas extraordinarias a través de cómo Dios los cubrió. Y así empezamos nosotros nuestro caminar con Jesús. Nosotros somos esclavos del pecado, somos esclavos de nosotros mismos, somos esclavos de esa vida desordenada y vacía que estamos llevando. Y de repente Dios, a través de grandes cosas, nos empieza a dar esa libertad y nos convierte en esos esclavos que están siendo liberados de Faraón, de ese mundo de esclavitud en el que vivimos. Y llega el día en que tú tienes un encuentro personal con Jesús. Yo tuve un encuentro personal con Jesús y siento esa libertad, empiezo a experimentar todo eso que Dios tiene para mí. Pero llega un momento en el que Dios me empieza a mover y me empieza a llevar fuera de esa vida. Y así empezó a llevar a su pueblo. Y saben, de repente llegan a la orilla del mar y Faraón se arrepiente de dejarlos libres. Dice, ¿cómo fue posible que los dejara libres? Yo voy a ir a traer a esos esclavos y los voy a regresar a Egipto y estos no se me escapan. Y así a veces, o casi siempre, nos sucede a nosotros. Nosotros somos libres y de repente Satanás, sus demonios se dan cuenta que tuvimos ese encuentro con Jesús y empieza a decir, no, yo a estos me los traigo de vuelta. Y empezamos a sentir esa persecución de parte de Faraón en nuestra vida. Y así llegó Faraón y su ejército hasta donde estaba el pueblo de Israel. Y dice que el ángel de Dios, cuando el Antiguo Testamento habla del ángel de Dios, es Jesús, la figura de Cristo, se pone entre Egipto, entre el pueblo de egipcio que venía de Faraón y el pueblo de Israel, para que en ese momento Moisés levantara su vara, viniera un viento y dividiera el mar en dos. Y en ese momento el pueblo de Israel completo pasa por en medio del agua y es atravesado por el agua para llegar del otro lado. Y, ¿saben? De Egipto sale un pueblo esclavo, pero en el momento en que pasan por las aguas, ese es el momento en que se convierten en
hijos de Dios, en que dejan la esclavitud atrás, en la que son lavados y son atravesados y sumergidos literalmente por las aguas, llegando al otro lado. Y en ese momento, cuando ya todo el pueblo de Israel pasa al otro lado, se levanta esa nube de la gloria de Jesús que estaba interrumpiendo que los egipcios pudieran alcanzarlos. Los egipcios entran al agua y cuando entran, verá, lo que estaba abierto se cierra y entonces mueren ahogados en ese momento delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. Y hoy Dios quiere hacer eso con tu vida. El Espíritu Santo te está llevando a este momento en donde tú vas a pasar por las aguas, en donde tú vas a atravesar, en donde literalmente la presencia de Jesús va a decir hasta aquí, no más. Tú vas a convertirte en eso que le pasó al pueblo de Israel, que dijo: yo dejo atrás Egipto, yo veo para adelante la tierra prometida que tengo para mi vida y voy a ir y la voy a conquistar. Y sé que pueden haber persecuciones a tu vida, pero este paso de fe que dio el pueblo de Israel de caminar entre las aguas es el mismo que estás dando hoy tú. Así que yo te insto a que hoy decidas sumergirte en ese bautizo de las aguas y pases para ser esa hija de Dios. ¿Y sabes por qué te digo esa hija de Dios? Porque la palabra nos habla del momento en que Jesús mismo es bautizado. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús se sumerge en el agua, se abren los cielos y una voz dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y yo sé que en el momento en que tú te estés sumergiendo en el agua, los cielos se van a abrir y vas a oír la voz de tu Padre diciendo: he ahí mi hija amada, en la que tengo complacencia. Te vamos a estar avisando la fecha del bautizo en agua que vamos a tener y sé que tu vida va a ser transformada. No dejes de compartir este video con el que tú quieras y oro y declaro que grandes cosas están en tu vida por venir.